Bueno, pero preguntémonos, ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cuál es la causa? Algunos, ¿no es cierto? Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque siempre los problemas dependen del diagnóstico que hagamos. Yo, si me equivoco en el diagnóstico, la prescripción de la solución va a ser errada. Creo que el país tiene que sentarse a ver cuál efectivamente es la causa de este grave problema que tenemos. Yo tengo una hipótesis de cuál es el problema, que de alguna forma también coincide con muchas otras. La imagen que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, dice que el sentido común nos señala que el orden institucional que nosotros nos demos debiera, así dice el sentido común, ser generado por la sociedad. ¿Qué es lo que es la sociedad? La sociedad somos todos nosotros. Es nuestra historia, son nuestras convicciones, la forma como nosotros asumimos en nuestro momento de existencia nuestras vicisitudes, nuestros dolores, nuestros problemas de salud, nuestros problemas de educación, nuestras celebraciones. Y la sociedad, desde el momento que salimos a la calle, nos encontramos con otras personas y compartimos. Nos detenemos en la luz roja, en el semáforo, para que pasen los que están con luz verde. Transitamos, ¿no es cierto?, por el lado derecho, o debiéramos hacerlo para dejar la vía libre a los que van por la izquierda. Es decir, tenemos una forma de convivencia, la sociedad se la tiene que dar. Y para eso tiene toda su estructura simbólica de cómo va estableciendo sus creencias y compartiendo todas ellas. Pero también al interior de esa sociedad hay conflictos, hay necesidades. Pongo como ejemplo, la mujer recién a mediados del siglo XX logró su acceso al voto universal. La mujer en Chile no votaba. Las razones que daban los sectores conservadores era que, bueno, si la mujer votaba probablemente iba a generar un quiebre al interior de la familia. ¿Qué pasa, no es cierto, si la mujer va a votar distinto del esposo?, decían. Entonces, bueno, la mujer no debiera tener derecho a voto por esta circunstancia de mantener el equilibrio al interior de la familia. O sea, la mujer era una persona de segundo nivel. Las sufragistas iniciaron un proceso histórico, a la cual no solamente mujeres, sino que hombres progresistas se vieron y constataron esta inequidad y fueron los que establecieron un proceso para que la mujer tuviera la participación que se merece. La presión social es la que en definitiva genera el acomodo, el ajuste institucional. Eso nos dice el sentido común. Así surgió la legislación laboral, la legislación social, es decir, por contradicciones que se producen al interior de la sociedad, los grupos intermedios se organizan para generar la presión social y política al sistema institucional, y el sistema institucional tiene que estar conteste a hacer suya esas demandas de justicia y transformarse a esas o transformar esa normativa a los requerimientos de la sociedad. Institucionalidad que tiene que responder con tres conceptos fundamentales, a mi juicio. Primero, un concepto de justicia. Es decir, cómo nosotros hacemos de que reconocemos el carácter justo de la mujer en aquel entonces, o los derechos laborales, o los derechos sociales, o el mismo derecho a la propiedad, los derechos individuales. Pero también, ¿no es cierto?, ese sistema institucional tiene que generar confianza. Cuando yo respondo, ¿no es cierto?, a esa demanda social con justicia, surge la confianza. Pero también hay un tercer elemento que yo digo que el sistema institucional tiene que recoger, que es lo que yo le llamo el cable a tierra, es decir, que es el sentido de realismo. Yo puedo llenar un sistema normativo, un sistema constitucional con derechos, pero no voy a construir confianza si es que no puedo hacer hincapié, ¿no es cierto?, no puedo responder de manera efectiva con lo que declara el ordenamiento institucional. La confianza dice relación con la capacidad general de los recursos que ese sistema institucional necesita. Y no solamente me refiero a recursos económicos, recursos financieros, sino que también recursos humanos, o sea, el capital social, la sociedad como gran recurso de la calidad ciudadana que tiene que tener un país para transformar sus tensiones sociales en un sistema institucional que responda con criterios de justicia para generar confianza. Por eso es que la Constitución tiene que ser un producto de todos. Yo necesito en el país a la izquierda y a la derecha, necesito a los chilenos de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Mar, necesito a todas las personas, no un sistema institucional que solo sea de algunos, respecto de los otros que se tienen que subordinar. Aquí no se trata, ¿no es cierto?, ojalá, de pasarle la cuenta y establecer ahora un orden constitucional
que haga tabla rasa, ¿no es cierto?, sobre lo que se hizo, sino que cómo incorporamos la mirada de los trabajadores, la mirada de los empresarios, la mirada del mundo religioso, la mirada de los trabajadores, la mirada de los trabajadores organizados a través de sus instancias gremiales y, por qué no, también empresariales. ¿Cómo nos sentamos a la mesa todos los chilenos para buscar esa solución que el país no solamente espera, sino que necesita? Está llamando a todos los sectores para construir ese consenso, ese escenario futuro que nos cobija a todos. En eso se produce la dinámica social, es decir, una sociedad que genera este orden institucional. Sin embargo, y aquí está la mirada diagnóstica, porque esto es lo que a mí me dice el sentido común, cómo debiera arquitecturarse, organizarse un modelo institucional a partir de la realidad social. Nosotros hoy día en nuestro país, dado en la Constitución del año 80, hemos invertido esto. Es decir, hemos establecido un modelo institucional, un modelo político y económico desde el cual queremos modelar a la sociedad. Esa ha sido la pretensión, o sea, la sociedad tiene que ser el reflejo de lo que son las categorías de dominación, las categorías de solución, las categorías que el modelo institucional establece. Y yo creo que eso es lo que estaba pasando en este país. Es decir, la pretensión que le pasa a todos los dogmas. El marxismo hacía exactamente lo mismo, o sea, quería construir una sociedad a la imagen y semejanza del modelo dogmático que está detrás. Y nos olvidamos, como le decía, de este sentido común que señalaba anteriormente. ¿Cómo lo ha hecho? Y lo hacen generalmente estos dogmas, y particularmente el modelo institucional que tenemos hoy día. Lo primero que ha hecho, ¿no es cierto?, es la neutralización de la historia. Es decir, este es un modelo que no tiene historia, no tiene tiempo ni tiene espacio, salvo los elementos mediáticos y tecnológicos. Por eso es que el modelo lo pueden llevar a cualquier parte del mundo y pueden pasar por encima de cualquier tradición que algún pueblo pueda tener, porque este es un modelo funcional. La necesidad crea la estructura y la estructura crea la función. O sea, el mercado juega un papel relevante. Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el diseño económico que está detrás de esto. Primer elemento, ¿no es cierto?, que dice para poder sustentar un modelo institucional es frenar la historia. Yo me acuerdo en algún momento, Jaime Guzmán, en su oportunidad, plantea la desconfianza que tiene sobre la democracia, porque dice la democracia puede elegir un presidente inapropiado, que fue lo que según él habría pasado el año 70. Entonces, ¿cómo nos aseguramos para que no se elija a alguien inadecuado? Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a neutralizar la historia, vamos a reducir lo público tiene que ser lo menor posible. Ojalá, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad interior, las relaciones exteriores, la defensa internacional y impuestos internos, ¿no es cierto?, que se encargará de la recaudación fiscal para financiar el Estado lo más pequeño posible, y todo lo demás lo va a resolver el mercado y los grupos intermedios por la propia dinámica que este sistema se arroga a tener respecto del funcionamiento de la sociedad. Y por último, capturar la política. La política ha sido capturada. ¿Dónde está el poder en un sistema como este? El poder ya no lo tiene ni siquiera el presidente de la República. El poder no lo tiene ni el Parlamento. El poder no está en la ciudadanía. Prueba de ello es que pueden salir 17 millones de chilenos a gritar por algo y no va a pasar nada, va a pasar muy poco. Van a haber ajustes menores, ¿no es cierto?, pero que no van a cambiar lo que se está pidiendo. Pasó con la AFP, con la ISAPRE, con el sistema educacional. Porque la política ha sido capturada. Y ha sido capturada en la forma de cómo se ha privatizado el poder. El poder hoy día está en manos privadas. Más poder que la política está en los directorios de empresas, en las grandes federaciones y confederaciones empresariales, están las clasificadoras de riesgo internacional. El poder está ahí. Entonces, cómo la ciudadanía recupera ese poder y cómo establece un ordenamiento institucional que sirva a esa ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos dos realidades. Una, como digo, que me dice el sentido común, cómo la institucionalidad se constituye a partir de la sociedad versus un modelo que ha reducido a la sociedad a la forma particular que lo entiende el modelo institucional. En resumen, ¿cuáles son las causas germinales, a mi juicio, del grave problema institucional que tenemos? Son tres, habrán otras, pero yo me voy a detener en tres. Primero es el desacople entre la sociedad y el orden institucional. O sea, no están conversando. No conversa la sociedad, ¿no es cierto?, con sus problemas, y la sociedad va a conversar con otras instancias. Crea estructuras paralelas
crea amores que se distancian. Yo creo que el dominio del narcotráfico en la población es reflejo de esto. Es decir, la sociedad busca sus propias seguridades. Ya que no las tiene en el sistema institucional, busca sistemas paralelos. A eso yo le llamo el desacople. Y lo más grave aún es cómo esto se generó lo que yo le llamo la institucionalidad inversa, es decir, poner la carreta delante de los bueyes, es decir, colocar el orden institucional como causa independiente para modelar por la vía de la reducción del sistema social. Entonces tenemos una sociedad empequeñecida que yo creo que lo que estamos viviendo es el desborde de una sociedad que no ha podido ser contenida por un modelo que obviamente no está cubriendo las necesidades de la gente. Pero hay una función objetivo en esta, y la tercera causa que yo creo que es lo que está generando, que es un reduccionismo de la sociedad. Y este reduccionismo es movido por dos conceptos que a mi juicio es lo que se establece como aspiración final, que es la concentración de la riqueza y el poder. Aquí, ¿no es cierto?, se dice, bueno, lo que el país tiene que crecer, el país tiene que va a distribuir por la vía del chorreo, pero para que haya chorreo tiene que haber riqueza, y la derivada necesaria de la concentración de la riqueza es la concentración del poder. Entonces tenemos un país que tiene esta característica, ¿no es cierto?, un modelo institucional que separó a la sociedad del orden institucional, alteró el orden de los factores, y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y por último, ¿no es cierto?, una sociedad concentrada fuertemente en la concentración del poder y de la riqueza. Yo creo que esa es la causa, a mi juicio, institucional que está generando esto. Y si hablamos de concentración de la riqueza, el modelo institucional tiene dos grandes elementos que permiten esta concentración. Primero, lo que le vamos a llamar los códigos fuentes, que es lo que ya muchos expertos constitucionales han planteado, o sea, los códigos fuentes. Que yo lo tomo del análisis de sistemas. O sea, cuando yo compro un sistema de información, siempre pregunto si dentro del precio que me van a cobrar viene el código fuente. Y en este caso compramos una constitución, pero no nos vendieron el código fuente. Entonces no la podemos cambiar. El código fuente está encriptado en el mismo sistema institucional que no lo podemos cambiar. Es decir, que hay un constituyente muy reducido en la posibilidad de cambiar el orden institucional. ¿Cuáles son las claves de este código fuente que permiten la inamovilidad de todo este sistema institucional? El primero, ¿no es cierto?, es lo que podemos llamar el redistritaje, o sea, cómo se distribuyó el país en términos de sus circunscripciones y sus distritos para elegir senadores y diputados. Es decir, cómo yo aseguro a los sectores que pueden conservar el modelo institucional la elección de las cuotas que el modelo necesita para que no cambien. El otro, ¿no es cierto?, elemento del código fuente fueron los senadores designados. Teníamos, creo que eran 9 senadores designados, que obviamente obedecían a los dictados del modelo institucional. ¿Y cuándo se cambia esto? Cuando el mismo sistema el sistema de los senadores designados se parea. Es decir, empiezan a aparecer tantos senadores que pueden estar por los cambios como senadores que quieren que la cosa se mantenga. Ahí recién, ¿no es cierto?, se dice, bueno, ya ese elemento del código fuente está siendo neutralizado, cambiémoslo. No se olviden que también estaba la posibilidad de los senadores vitalicios, que eran los expresidentes de la República. Y el único expresidente de la República, porque tenía la categoría de tal, era el general Pinochet. O sea, el general Pinochet era el único que podía acceder a ser senador vitalicio, porque el presidente Elwin, la Constitución no le permitía. ¿Y por qué no le permitía? Porque dejó solo 4 años para su periodo presidencial. Entonces, el único que tenía más de 4 años, o sea, que cumplía el requisito de los 6, era el general Pinochet. Entonces ya esa institucionalidad, ¿no es cierto?, del senador vitalicio quedaba descompensada nuevamente. Otro desequilibrio normativo. ¿Se fija? Entonces, cuando aparece el presidente Frey, ¿no es cierto?, que cumplía los 6 años, y después el presidente Lago, que iba a quedar, si Pinochet persistía siendo senador vitalicio, iban a quedar dos senadores vitalicios, el expresidente Frey y el expresidente Lago en su oportunidad. Por lo tanto, quienes querían mantener el sistema decidieron, no, esta institucional la tenemos que eliminar porque ya de este código fuente no nos está sirviendo para los propósitos que es mantener encriptado el sistema institucional. ¿Para qué decir el sistema binominal? El sistema binominal que establecía los empates dentro del cuerpo legislador del país. Y no nos olvidemos de los quórum calificados que requiere el cambio de constitución. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en otras de las presentaciones, en donde las matemáticas sufren
algo bien absurdo, donde 1 termina siendo igual a 2. O sea, yo necesito más de 2 para cambiar lo que 1 se opone. Entonces, ese es el sistema de los quórum calificados. El Tribunal Constitucional. Es decir, también una barrera que el Tribunal Constitucional tiene que responder a los requerimientos que establece la Constitución. Entonces, esto es lo que le vamos a llamar los códigos fuentes, la privatización del poder, es decir, el temor a perder el empleo, la caída de la inversión, los grupos fácticos que el mismo sistema ha ido desarrollando. Entonces, ese es el código fuente que permite mantener que las cosas no cambien. Pero no solamente está eso, sino que también lo que le vamos a llamar los dispositivos de control biopolítico y de psicopolítica. Aquí yo me voy a 2 filósofos importantes contemporáneos. Uno es Michel Foucault, y de él tomo el control biopolítico. Y de esto vamos a dividirlo en 2 tipos de dispositivos de control, que son los que se meten en la conciencia de cada uno de nosotros. Los chilenos también somos dominados desde el interior de nuestra conciencia, a través de estos dispositivos. Uno es el garrote, que le vamos a llamar, que es este control biopolítico que de alguna forma, yo lo tomo de Michel Foucault, que dice relación con 3 elementos que se instalan en la conciencia para que las personas decidan lo que el poder ya decidió. Entonces hay que instalarlo en la gente para que sea consecuente con lo que otro, desde afuera, mediante el control externo, ya decidió. ¿Cuáles son esos elementos? Uno es el miedo. Esta es una sociedad que tiene miedo. El miedo es funcional. Es decir, el miedo me sirve para la conservación del sistema. Metiendo miedo, ¿no es cierto?, asustando a la gente se repliega, se va a sus zonas de seguridad. El segundo elemento es la desconfianza. Cualquier otro es una amenaza. Por lo tanto, yo tengo que establecer los mecanismos que me defiendan con anticipación. El que pega primero pega 2 veces, dice. Por lo tanto, yo tengo que siempre tener una actitud agresiva o defensiva frente al otro, porque el otro siempre va a ser un adversario. Y por último, el tema de la inseguridad, la sensación de vértigo en la que estamos, de vacío, de estar permanentemente viviendo al borde de un abismo, que si caigo ese abismo no tiene fondo. Entonces, nosotros entendemos que estos mecanismos de control biopolítico son muy claves para controlar a las personas desde el interior, que al final terminamos decidiendo y decimos, bueno, esto es la democracia, que la gente decida, pero ha decidido una vez que vivo al interior de un modelo institucional en donde el miedo, la desconfianza y la inseguridad le resultan funcionales. Bueno, los otros, ¿no es cierto?, que le llamamos los dispositivos de la zanahoria, son, yo lo tomo de Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano, alemán-coreano, que son los dispositivos prometeicos, o sea, las promesas, porque el sistema no puede vivir solo de la represión, sino que también tiene que vivir de espacios luminosos, de promesas que el sistema también nos atisba, nos muestra. Y también veo 3 puntos. Uno de ellos es el consumo, es decir, no cabe duda, ¿no es cierto?, que nuestro país ha mejorado los niveles de consumo como nunca en nuestra historia. Es decir, y prueba de ello, ¿no es cierto?, también el incremento a veces de algunas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión. Yo me acuerdo hace algunos años, ¿no es cierto?, cuando se vendían en unos tazos dentro de bolsas de papas fritas, distribuidos en todos los colegios, y los niños los coleccionaban, en bolsas gigantescas, mis hijos los tenían, pero para ello tenían que consumir papas fritas. Sabemos lo dañino que es, ¿no es cierto?, sobre todo en niños de 4, 5, 6, 7 años, un consumo excesivo y abusivo de un producto que puede ser muy nocivo es muy nocivo para la salud de esta gente, de esos niños. El consumo juega un papel, la renovación permanente de nuestros televisores, automóviles, la basura electrónica que estamos produciendo, bueno, producto también de un sistema que incentiva un consumo exponencial y racional, porque también el sistema lo requiere, el crecimiento así lo demanda. Lo otro es la promesa de la movilidad social, o sea, si tú te esfuerzas vas a lograr salir de tu condición de pobreza y puedas llegar a ser supervisor de la empresa o podrás seguir, ¿no es cierto? Es decir, está este elemento. Si tu mamá te saca de ese colegio fiscal y te coloca en este colegio particular subvencionado, o te saca de ese colegio particular subvencionado donde paga 50 y se va al otro que queda al otro lado de la ciudad, ¿no es cierto?, y te coloca arriba una micro para que tú tengas una mejor educación, pero ella tiene que pagar 100 o 120 mil pesos en ese otro colegio particular, o el anhelo de muchos, ¿no es cierto?, sacarte de cualquier sistema educacional y te lleva a un colegio particular 100% pagado. Entonces tú vas a tener esa posibilidad, es cosa que tus papás se esfuercen, se endeuden,
tomen créditos, trabajen horas de sobretiempo para pagar esa educación que va a salvar a los hijos de esta condición o de esta condena prácticamente que van a tener si que quedan una educación de calidad inferior. Y por último, el último dispositivo que yo veo en esto que le llamo las zanahorias de la facilitación, o sea, cómo podemos lograr este ascenso, esta mejora, este consumo de manera lo más fácil posible. Las redes electrónicas, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto?, podemos llamar a Uber o a alguna empresa que me traiga, no sé, pues una pizza, que me traiga comida china, que me traiga comida japonesa a la casa, y con una serie de descuentos. Yo no tengo que salir de mi casa, tengo todo a la mano. La tecnología así lo plantea, así lo ofrece. Entonces, estos dos elementos, ¿no es cierto?, son lo que le llamamos los dispositivos de control biopolítico y de control psicopolítico para internalizar dentro de la conciencia ciertas categorías de decisión. Y lo más grave, que después a esa decisión le llamamos libertad. Cuando lo que estamos lesionando es lo fundamental de la libertad, que es la libertad de conciencia. ¿Qué conciencia puede haber cuando existen elementos externos que están modelando y modulando la conciencia para tomar decisiones que están como en esos prepicados? Entonces hágalo usted mismo, pero yo tengo que cortar el prepicado para armar la figura que ya está armada, y solo yo lo que estoy haciendo es cortar ese prepicado para hacer lo que otro ya diseñó. Bueno, si hablamos, ¿no es cierto?, que el cuerpo está enfermo, yo no quiero en esto plantear ni una hipótesis ni una ponencia académica. Lo que quiero hacer una analogía, casi un recurso literario, es decir, yo quiero hacer una analogía entre la sociedad y el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una serie de sistemas, un sistema endocrino, nervioso, reproductores, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, si esta es la sociedad, si la sociedad fuera el cuerpo humano, ¿dónde está la enfermedad? Y creo que la enfermedad está en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de forma autónoma, en nuestros dispositivos internos que nos permiten vivir y defendernos internamente de las agresiones del entorno. Es el elemento que se enfermó en nuestra sociedad, que es lo que le llamamos acá los mores. Es decir, ya no tenemos sistema de autocontención, no tenemos un sistema de regulación, dominado, como les decía anteriormente, por el miedo, por la desconfianza, por la inseguridad y por estas promesas de consumo, de bienestar, de facilitación, de movilidad social que nos entregan. Entonces, esta moderación que teníamos o que tiene una sociedad que se autocontrola, que establece sus propios límites, que educa sanamente a su gente para enfrentar la vida en el futuro. Eso es lo que se ha enfermado, un sistema normativo que se aprende, que se comprende y que se ejerce al interior de cada conciencia a través de este proceso que es histórico, cómo los antepasados nos han ido heredando cosas que nosotros vamos reproduciendo y vamos legando a las generaciones futuras por medio de estos procesos naturales de aprendizaje, con sus funciones de cómo detectar de manera temprana y oportuna las patologías. Eso hace un sistema inmunológico, las detecta temprana y oportunamente. ¿Qué es lo que hace también? Legitima la autoridad, la que está sentada la cabecera a la mesa, las figuras paternales que tenemos, las figuras políticas que teníamos antiguamente, que había un respeto sobre ellas, y por qué no también la sustentación del sistema normativo. Entonces tenemos un sistema que está profundamente enfermo, que yo le llamo el sistema inmunológico. Es decir, los dispositivos autónomos de autocontención, de autorregulación, que todo cuerpo sano tiene para conservar la vida, que están escritos, y por eso tomo la frase de Montesquieu en su libro El espíritu y las leyes, que dice: las leyes en su significación más extensa no son más que las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas. Y en este sentido, todos los seres tienen sus leyes. La divinidad tiene sus leyes, el mundo material tiene sus leyes, las inteligencias superiores al hombre también tienen sus leyes, los animales tienen sus leyes, el hombre tiene sus leyes. Si las leyes están escritas en alguna parte, y lo que hacen los sistemas normativos, lo que hace una constitución, lo que hacen los dispositivos jurídicos formales, es entender la naturaleza de esas leyes que están escritas. ¿Qué es lo que hace la sociedad? La sociedad es descubrir esas leyes y las transforma en movimientos sociales, que presiona y que las transforma en sistemas institucionales que recogen, como decíamos anteriormente, la justicia, la confianza, con un sentido de realismo. Eso es lo que entiendo como ponencia de esta segunda unidad
que llamamos, bueno, ¿cuál es el origen de nuestra enfermedad?